Muy buenos días, casi vuelta al cole ya. Estamos afrontando ya la última semana de agosto y viene con una tónica muy parecida a lo que ha sucedido en la última quincena. Ojo, porque viene el día con una jornada, con un movimiento bajista muy importante que viene de todo el movimiento bajista del viernes, sobre todo al final de la jornada en Estados Unidos. Europa recoge lo que no cotizó el viernes y tenemos, por ejemplo, el IBEX 35 que va a pelear durante esta semana, no tanto hoy, pero sí durante la semana, con esos 8.000 puntos. Vamos a ver de qué manera puede ir comportándose. Todos los focos están en el mismo protagonista, en el euro y por extensión en Europa. Debilidad europea de crecimiento, inflación europea impactada por la energía rusa, sobre todo por el gas ruso, y un movimiento del euro de debilitamiento ante las dudas del Banco Central Europeo de manera interna de si poner encima de la mesa ya 75 puntos básicos. Miren, tanto las apuestas a favor de una subida de 75 puntos básicos del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal Norteamericana se han disparado a lo largo del fin de semana. Ya todo el mundo apuesta que el movimiento va a ser muy agresivo y parece que el número clave va a ser ese, 75 puntos básicos en las reuniones de ambas entidades, de ambas instituciones, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Todavía Europa se lo sigue pensando, todavía Europa sigue teniendo ese mensaje de acercamiento hacia los 75 puntos básicos, pero no duden de que en los últimos días, en las últimas horas, se va a acelerar hacia esa subida de 75 puntos básicos en Europa. ¿Por qué? En primer lugar, por la apuesta. Miren, la semana pasada empezamos la semana diciéndoles que había una apuesta muy fuerte, un ataque muy fuerte contra el euro. Se cumplió. Ahora les podemos decir, viendo los contratos que hay ahora mismo bajistas, apuestas, ataque contra el euro, que ha aumentado respecto a la semana pasada. Si la semana pasada teníamos 42.000 contratos, un poquito más, intentando golpear al euro, este lunes arrancamos con 44.000, un poquito más de 44.000 contratos, también intentando atacar al euro para dos cosas. Uno, ponerle donde se supone, según los inversores, que tiene que estar, que es bastante más abajo de la paridad. ¿Cuánto es más abajo o bastante más abajo? Pues el primer punto está en los 0,98, de los 0,98 a los 0,95, y vamos a ver cómo se puede comportar la moneda comunitaria si hay un diferencial cada vez más grande entre Estados Unidos y Europa en el tipo de depósito. De ahí que el Banco Central Europeo tiene que hacer un movimiento ya agresivo de 75 puntos básicos. Primera razón, por una cuestión clave. La propia Isabel Schnabel dijo que un euro débil perjudicaba la inflación. No hacía falta estudiar demasiado para haber visto esto en marzo, en abril, en mayo y en junio y en julio, y no en agosto, cuando ya lo tienes por debajo de la paridad y con un sentimiento del inversor de que va a ir todavía más abajo. Pero errores pasados no justifican errores futuros. Deben pensar los miembros del Banco Central Europeo, que siguen considerando que tienen la potestad de seguir diciéndole al mercado cómo debe actuarse en materia de política monetaria, a pesar del error tras el error. Pero vamos a ver de qué manera se va comportando. La semana va a ser durísima para el euro, va a ser durísima, sobre todo el miércoles. El miércoles marca un poco el camino de por dónde está la inflación en Europa, y a partir de ahí se va a empezar a ver de qué manera puede posicionarse el euro por debajo de la paridad fuerte, o puede aguantar el entorno de la paridad si siguen los mensajes de que van a subir los tipos de interés. Hay muchísimos temas que cortar, muchos temas que contar, tela que cortar esta mañana. El otro punto clave ligado a la inflación europea está en lo que acaba de decir Rusia. Rusia acaba de decirle a Europa y a Occidente en concreto que deben empezar a hacer los números, sacar la calculadora y prepararse para los 5.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos de gas para fin de año. Eso significa duplicar el precio del gas en estos momentos. Y si Rusia dice eso, entendámoslo como política de propaganda en un entorno bélico, si Rusia dice eso, significa que el corte del gas hacia Europa está cerca. ¿Por qué? Porque con un movimiento de en torno al 20 o al 40% de Nord Stream 1, lo normal es que Europa empiece a recuperar, sobre todo por el esfuerzo que Noruega está haciendo para mandar cada vez más gas hacia Europa, ya siendo la que más le da a Europa en sustitución de Rusia. Ojo, que ese es un dato
que estamos perdiendo de vista en los últimos días, en las últimas jornadas. Noruega ya ha superado en cantidad de gas que manda Europa a Rusia, porque Rusia ha bajado, ¿no? Entonces, ojo, porque si Rusia dice esto, significa que le quiere volver a meter un movimiento de presión muy fuerte. ¿Cuándo? Bueno, pues el primer movimiento, o el primer momento, o el primer punto clave está el 31 de agosto. Se va a parar 3 días para las famosas labores de mantenimiento Nord Stream 1, y a partir de ahí, una vez que se pare, pues todo el mundo ahí, sentadico, sin hablar. Vuelve, lo ves, no vuelve. Sí vuelve. Entonces vamos a vivir días de tensión en el inicio de septiembre, para que no se le olvide a Europa, más que a Occidente en este momento, hasta dónde puede ir el riesgo de un corte del gas ruso. Ojo, porque si Rusia ya está diciendo esta mañana que el precio se va a ir a 5.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos de gas para fin de año, significa que el movimiento de reducción va a continuar, porque esos 5.000, piensen que es duplicar el precio de gas de ahora mismo. Y a partir de ahí, pues llama la atención el planteamiento que se está haciendo por parte de la gran banca patrimonial norteamericana, privada, pero también la suiza, diciendo que la fiebre inflacionista se está relajando. Y hay un planteamiento muy claro que sitúa la inflación en el segundo semestre del año en el entorno del 5%, vamos, la mitad de lo que hay ahora mismo, una reducción de cerca del 10% al 5%, pero que no lleva a que los bancos centrales vayan a levantar el pie del freno sobre la economía en esa subida de tipos de interés. Pero ojo, porque la gran banca está diciendo que a pesar de todos estos riesgos, incluyendo esto que está diciendo Rusia, de que se va a ir a 5.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos el gas para final de año, se espera una relajación de la inflación fuerte. Varios análisis esta mañana centran que la fiebre inflacionista ha pasado, y que a partir de ahí lo que tenemos encima de la mesa es un movimiento en el que lo que se pide es inversión. ¿Se acuerdan? Joseph Stiglitz hace una semana: no estará la Fed aumentando la inflación, no permitiendo que haya inversión en determinados campos para que la inflación disminuya. Inversión en alimentación, en crisis alimentaria, inversión en crisis energética, inversión en semiconductores. Bueno, pues estos informes van un poco, no del todo, pero un poco en la línea Stiglitz. Se va la fiebre inflacionista y recomiendan que en lugar del movimiento tan agresivo de subida de tipos, igual lo que conviene es empezar a dejar que la inversión fluya para que esa inversión rebaje la inflación, mejorando, por ejemplo, el mix energético, o mejorando el tema alimentario para reducir la crisis alimentaria, o mejorando el tema de semiconductores. Pero la noticia positiva de la mañana, y la cogemos con super pinzas ahí y se nos cae, es que todo parece indicar, según estos informes, que la inflación se va a disminuir a la mitad, que la fiebre inflacionista se relaja. Bitcoin es otro de los protagonistas. Vuelve a perder los $20.000, y tras escuchar a Jerome Powell, lo que ha entendido el inversor es que el dinero sale de los activos de riesgo. Es decir, lo que ha entendido el inversor es: vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a ver cómo son las subidas de tipos de interés y vamos a reducir las posiciones en los activos de riesgo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el dinero va, pero de manera inmediata, es decir, como una transmisión de grafeno, ¿no? De punto a punto, en el mismo momento. El calor aquí, pues el calor aquí. Bueno, pues este movimiento de transmisión ha sido desde Bitcoin y otros activos de riesgo, llámese euro, hacia el petróleo y el dólar. ¿Les suena? Todo lo que hemos vivido en el primer semestre del año. Todos los activos que han sido clave de refugio en el primer semestre: energía, petróleo, que está por encima de los $100 el Brent, y dólar, han tenido ese efecto de transmisión rápida desde el Bitcoin. El otro punto clave hay que verlo con el prisma español, ¿no? Las presiones de Marruecos han evitado un movimiento que era clave energéticamente. Oye, ¿se puede empezar a reconstruir la relación de Argelia con España para no tener líos en Winter is Coming? Bueno, pues apareció de repente en verano 23, hace unos días, Josep Borrell, Televisión Española, hablando de que Europa estaba en la misma postura, en la misma posición, y que entendía que España también, respetar la resolución de Naciones Unidas.
Es decir, volver al periodo anterior de la famosa carta de Sánchez diciendo haga usted lo que quiera. Entre comillas, haga usted lo que quiera. ¿Qué ha sucedido de manera inmediata? Unas presiones muy fuertes de Marruecos que forzaron a Álvarez a repetir hasta la extenuación en la cadena SER que seguían en la misma posición de la carta de Sánchez. De tal manera que se ha abortado el acercamiento de Argelia a España, de España a Argelia, que podía haber habido y que podría haber solucionado algo de tensiones también en el mercado del gas, aunque España en ese sentido, gracias a la exención ibérica, no está como el resto de Europa. Pero se ha perdido una oportunidad muy buena de poder volver a hilvanar entre España y Marruecos, entre España y Argelia, gran parte de lo que se había perdido después de la carta de Sánchez. 3 gráficos. Hemos hablado de la relajación de las tasas inflacionarias. Miren este gráfico, porque aquí es donde están los analistas apuntando, lo que comentábamos antes, se marcha hasta la mitad a final de año la tasa de inflación. Y verán ahí como ahora ya sí, en 2023 inicios, se percibe una relajación de la inflación hacia las tasas que los bancos centrales consideran que debe estar, 2%. Entonces, miren el movimiento veloz en el que se prevé que en la segunda mitad del año, en esa parte gris del gráfico, como se ve como ahí sí va a haber un movimiento rápido de bajada. Parece optimista a ese gráfico. Parece muy optimista viendo lo que está diciendo Rusia de prepárense ustedes para un gas a 5.000 euros. Ojo, porque el gráfico nos apunta a un descenso muy agresivo de la inflación. Es decir, a una victoria de los bancos centrales en menor tiempo del que Jerome Powell dijo el otro día. Bienvenido sea, pero ojo porque es llamativo ese movimiento. El otro punto, o los otros 2 gráficos que les quiero enseñar, vienen de una información de Visual Capitalist desde la Asociación Mundial Nuclear. ¿Quién está construyendo reactores nucleares para mejorar en materia energética en un momento en el que se quiere pelear para disminuir el carbón, es decir, la descarbonización? Un momento muy complicado, porque Europa está apostando por el carbón por culpa de la crisis. Entonces podría estar apostando por, a medio plazo, otras fuentes. Lo está haciendo. Miren este gráfico. ¿Quién está construyendo reactores nucleares? 10 principales países en el mundo que lo están haciendo. China, 21. India, fíjense el movimiento, 8. Turquía, Corea del Sur, y ahí ya nos entra Reino Unido, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Estados Unidos, 2, Bangladesh, 2 a 3. Miren este otro gráfico. China quiere aumentar un 40% su capacidad nuclear en materia eléctrica, energética, para conseguir abastecer a 500 millones de ciudadanos. Estas centrales estarán terminadas en 2030. China, en medio de toda la crisis energética que estamos viviendo, se está dando un apretón de construcción de centrales nucleares que le permita a China ir abandonando el carbón por una energía que le pueda de verdad suplir lo que pierde por el carbón. ¿Y cuál es? La nuclear. A lo que Europa está... No. Ahí está, mírenlo, el gráfico. Nuclear a hierro. 59 centrales nucleares bajo construcción, de las cuales en el bando occidental estarían Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Reino Unido. Pero fíjense el movimiento de energía a través de uranio para intentar evitar que lo que está sucediendo vuelva a suceder a partir de 2030. Es decir, en lugar de gasoductos, en lugar de conexiones, que también hay que hacerlas, ojo con el movimiento de creación de centrales nucleares que puede convertir a China, con un aumento del 40% de su capacidad, en esa potencia sin límite energético, al menos de manera interna, para producir. Porque 21 centrales nucleares
reactores nucleares bajo construcción ahora mismo, en momento de construcción, pondría a China en una situación ya más cercana en cuanto a potencia energética a Estados Unidos, ¿eh? Y Estados Unidos 2. Siguen su plan tranquilo, pero Europa, ¿dónde está Europa aquí? En un momento en el que es la gran sacrificada de la crisis energética. ¿Dónde está el plan energético europeo? Curioso, ¿verdad? Bueno, no. La constatación del desastre en la toma de decisión europea. Lo han visto con el tema de Borrell y Argelia. Apoteósico. Que España salga a corregir al propio ministro europeo y lo tienen aquí. ¿Dónde está la planificación europea? Aparte de hidrógeno verde, no sé cuánto, venga, y cuando llega el momento importante, aquí no hay energía. Ojo, jornada de caídas fuertes, ojo al euro frente al dólar, hay un movimiento de dinero hacia el refugio, dólar y petróleo, pero ojo porque el euro va a salir castigado, al igual que el yen, y ojo con la libra, que se está hablando por parte de los analistas que podría caminar hacia el 1,14, es una caída importante, fuerte, por el camino hacia el dólar. Buen día.